Vamos a continuación a revisar la integral definida. Observemos, jóvenes, lo siguiente. La integral definida. Algunos de sus elementos. En primer lugar, tenemos el símbolo de integral. Acá observamos el límite inferior A, el límite superior B, el integrando y este elemento de X que nos está indicando respecto a qué variable se va a integrar. Como pueden ver, es bastante similar a la integral indefinida. Lo que diferencia son estos límites, inferior y el límite superior. Para este caso vamos a utilizar las fórmulas que hemos visto en el tema de integral indefinida. ¿Cómo vamos a calcular esta integral definida? Simplemente hacemos lo siguiente, miren. Integramos el f de x, y una vez que hemos integrado el f de x, lo que vamos a hacer es a calcular el valor del f de b, y le vamos a restar el valor del f de a. En otras palabras, una vez que hemos calculado la integral, reemplazamos el valor de b y le restamos el valor de a. Esta regla convierte al cálculo de integrales definidas en un problema de búsqueda de antiderivadas y su evaluación. Eso quiere decir que lo primero que hacemos es integramos, o sea, calculamos una integral, una de sus antiderivadas, y luego simplemente evaluamos esa función. Bastante sencillo. Ahora, veamos el caso de áreas, ¿no? La integral definida básicamente nos va a permitir calcular áreas. Por ejemplo, acá tenemos el área sobre el eje X, o el área que está conformada por el eje X, la función, y un valor A y un valor B. Entonces, el recinto será limitado por la función f de x, el eje, o x, y dos rectas verticales, x igual a y x igual a b. En este caso, el área de este recinto, de esta superficie, va a ser igual a la integral de la función, en este caso de la función f de x, evaluado entre a y b. Es bastante sencillo, entonces. Veamos un ejemplo. En el presente ejemplo nos dicen, ¿no? Calcular el área del recinto limitado por la parábola es la función y igual a x cuadrado, o f de x igual a x al cuadrado, el eje OX, el eje X, y la recta x igual a 2, en este puntito x igual a 2, y la recta x igual a 4, en este puntito x es igual a 4. Entonces, recordando, entonces, la integral del 2 a 4 de la función x al cuadrado nos va a dar el área que nos están pidiendo. Entonces acá tenemos la integral de la función x al cuadrado evaluada de 2 a 4 nos va a dar el área que nos pide. Si integramos x al cuadrado, si recordamos la integral de x al cuadrado, va a ser igual a x, este número 2, aumente en 1, sería 3, sobre lo mismo, sobre 3. Y lo evaluamos entre 2 y 4. Al reemplazar el 4 en el x, le damos 4 al cubo, eso es 64 tercios. Menos 2 al cubo 8 sobre 3, eso es 8 tercios. Y si restamos 64 tercios menos 8 tercios igual a 56 tercios, que es el área que nos están pidiendo. ¿Qué pasa si el área que nos piden se encuentra debajo del eje X o por debajo del eje X? El recinto en este caso será limitado por la función f de x, que ustedes ven acá, parte de la gráfica está debajo del eje X, el eje OX y las rectas verticales A y B. Tenemos que hallar esa área. Entonces, esto es muy sencillo, ¿no? Entonces, calculamos la integral de f de x, o sea, de la función, límite inferior A, el límite superior B, o sea, entre A y B, pero vean ustedes, acá se le está colocando un signo menos delante de la integral. ¿Por qué es esto? Porque esta integral, como está debajo del eje X, va a salir negativo. Y si le colocamos el menos, ese valor va a ser positivo. Esa es la forma como vamos a calcular el área del recinto. Veamos un ejemplo. Acá nos piden calcular el área sombreada, esta área que está sombreada, y vemos que esa área está comprendida
entre este punto donde x es igual a 2, este punto donde x es igual a 2, de menos 2 a 2, y la curva, si ustedes observan la curva o la función es y igual menos x al cuadrado. Entonces, para ello, vamos a hacer el cálculo de una manera bastante simple, ¿no? Va a ser menos, recuerden que colocamos menos porque el área está debajo del eje X, menos la integral desde menos 2 hasta 2 de la función, en este caso es menos x al cuadrado. Si integramos menos x al cuadrado, sería menos x al cubo sobre 3, ¿no? Este 2 aumenta en 1, sería menos x al cubo sobre 3. Pero este menos, con este menos que está acá afuera, va a ser positivo, entonces ya no colocamos ningún signo, simplemente queda positivo. Menos, con este menos me va a dar más. Y luego lo vamos entre menos 2 y 2. Al reemplazar el 2, tendríamos 2 al cubo 8 sobre 3. Y acá tendríamos menos, cuando reemplazamos el menos 2 al cubo es menos 8. Pero con el menos que está delante se va a hacer más. Entonces tendríamos 8 tercios. 8 tercios más 8 tercios es 16 tercios unidades cuadradas, que es el área que nos están pidiendo. El siguiente caso que tenemos a continuación es el área entre dos curvas. ¿No? El área entre dos curvas. Acá tenemos la curva o la función y igual f de x, y en la parte inferior tenemos y igual g de x. Y queremos hallar el área entre estas dos curvas, entre A y B. La forma como vamos a utilizar para calcular el área va a ser bastante sencilla. Entonces el área entre dos curvas va a ser igual a la integral definida entre A y B de la función f de x, que es la que está encima, menos g de x, que es la que está debajo. Así de sencillo. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una función, la gráfica es la función y igual a x al cuadrado. Acá tenemos una recta, cuya regla de correspondencia es 2x menos 3. Entonces acá tenemos las dos funciones. Y queremos hallar el área entre estas dos curvas, entre el 2 y el 4. Entonces, para ello, utilizamos nuestra fórmula. Decimos, no va a ser igual a la integral del 2 al 4, ¿de quién? De la función que está encima, que es x al cuadrado, menos la función que está debajo, que es 2x menos 3. Jóvenes, si evaluamos de la misma manera que hemos hecho los casos anteriores, tendríamos la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. La integral de 2x es 2x al cuadrado sobre 2, y ahí podemos simplificar el 2. Y la integral del 3 es 3x. Si evaluamos entre 4 y 2, vamos a observar que el resultado correspondiente es 38 tercios, unidades cuadradas. Muy bien, como ustedes ven, este tema ha sido bastante sencillo y espero que les sirva como revisión previa al tema. Hasta la próxima.